Muy bien. Entonces, espero que ya hayan anotado ahí las tres palabritas. Si no las alcanzaron a escribir, ahorita las pueden, ahorita vuelvo a compartir pantalla. ¿Listos? Entonces, estas tres palabras son muy importantes porque son tres formas de entender el arrebatamiento. ¿Listos? Entonces, al comienzo de Apocalipsis capítulo 1, vimos que estaba la opción de algunas formas de interpretar el Apocalipsis, ¿no? Los futuristas, los historicistas, ay, se me fueron los cuatro, permítame un segundo. El preterista, el futurista, el historicista y el idealista, ¿cierto? Estas cuatro líneas de interpretaciones para el Apocalipsis completo. Pero estas tres palabras que les acabé de mencionar son tres formas de interpretar el arrebatamiento. Entonces, lo que vamos a ver en capítulo 4 y capítulo 5 es ni más ni menos lo que se escucha en las predicaciones como arrebatamiento o rapto. ¿Listos? Esas dos palabras tienen mucha relación. ¿A qué se refiere con el arrebatamiento? El arrebatamiento es la interpretación de que la iglesia va a ser llevada al cielo, básicamente. Esa es como la idea, ¿sí? Entonces, hay tres palabritas que les estoy compartiendo. El premilenialista, ¿quiénes son? Son los que, a ver, hay dos palabras que voy a enseñar. Aquí vamos a aprender varias palabritas. Vamos a ir entendiendo un poco a poco lo que es Apocalipsis. Por una parte tenemos arrebatamiento. Por otra parte tenemos la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, la gran tribulación va a ser un tiempo de prueba, dolor y sufrimiento sin precedentes, sin precedentes. Entonces, la cuestión es que cuando uno estudia Apocalipsis, se hace la pregunta y es, ¿la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación o no la va a tener que pasar? Esa es la pregunta en cuestión, ¿sí? ¿Será que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no? Algunos dicen, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Esos son los premilenialistas, la primera palabra que les di a compartir en esta noche. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, interpretan el Apocalipsis de la siguiente manera. La iglesia está aquí en la tierra, Dios va a arrebatar la iglesia, ¿sí? Que es como él dice, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos estamos aquí y ya no vamos a estar los que son salvos y vamos a ir al cielo. Y después, cuando ya estemos en el cielo, entonces ahí sí en esta tierra va a venir la gran tribulación. Esa es una forma de interpretarlo. Así lo interpretan los premilenialistas, ¿sí? Están otros que se les llama los postmilenialistas. ¿Ellos qué dicen? Lo que ellos dicen es, no, la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación y va a tener que tener mucha fe para no negar su fe, no negar su confianza en Dios, y a través de esa prueba dura de la tribulación, al final, después de esa tribulación, entonces va a venir el Señor Jesús. Ahora, hago una anotación importante, porque esa palabra tan rara, milenialista, esa palabra lo que significa es 1000 años. Entonces, cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a ver más adelante que hay un periodo que se le llama el milenio. Y el milenio son 1000 años en los que el Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra. ¿Sí? Esos son los 1000 años. Entonces, los premilenialistas dicen, bueno, la iglesia la arrebatan, viene la gran tribulación y después de la gran tribulación viene el Señor Jesús con la iglesia a la famosa guerra del Armagedón y va a venir y va a gobernar por 1000 años y el diablo va a ser atado en ese milenio, premilenialista. Postmilenialista, entonces, ¿qué dice? No,
Viene la tribulación, aquí está la iglesia en la tierra, pasa la tribulación, y después de esa tribulación, entonces viene el Señor Jesús, ahí sí por su iglesia, y viene y gobierna 1000 años con la iglesia aquí en la tierra. La tercera palabra son los amilenialistas. ¿Y qué dicen ellos? Ellos lo que dicen básicamente es que no va a haber un reino de 1000 años de Jesús aquí en la tierra, sino que sencillamente aquí va a estar la iglesia, va a pasar por la tribulación, y después de la tribulación va a venir Jesús por su iglesia, y ya vamos directo al juicio del trono blanco. Jesús no va a estar gobernando 1000 años aquí en la tierra, sino que ese tema del milenio es algo simbólico. Ellos dicen es simbólico, no es literal que va a gobernar acá 1000 años. Aquí está esto es un abrebocas apenas, porque esto lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a Apocalipsis 20. Cuando lleguemos a Apocalipsis 20, vamos a volver a hablar de esto, y ahí sí se va a entender muy bien. Hoy lo menciono es porque capítulo 4 y capítulo 5 habla de arrebatamiento. Voy a exponer, porque yo soy partidario de la línea premilenialista. Yo creo que la iglesia, estamos en el tiempo de la iglesia, pero el Señor Jesús nos va a arrebatar, ¿sí? Nos va a sacar de esta tierra y nos va a llevar al cielo. Los que cuando sea la fecha estén vivos y sean justos, cuando sea la fecha del arrebatamiento, no veremos muerte, sino que de una vez en un abrir y cerrar de ojos, iremos al paraíso, iremos al cielo, ¿sí? Estando en el cielo, aquí en la tierra pasará la gran tribulación. Entonces, yo soy de esa línea, de la premilenialista. No creo que la iglesia vaya a pasar la gran tribulación, que la tenga que sufrir. ¿Listos? Y después de la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo con la iglesia a reinar en esa tierra 1000 años. ¿Por qué yo creo en esa postura? Porque vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Vamos a ver solo el primer versículo, y este es el argumento por el cual yo creo que está la postura. Reitero, las tres posturas, ninguna es que sea herejía, no, son formas de interpretar el texto. Entonces, leamos lo que dice Apocalipsis 4, 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Qué dice ahí? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La forma como se interpreta el Apocalipsis es: Apocalipsis 1 es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 2 y capítulo 3 es cronológicamente el tiempo de la iglesia. Y en el capítulo 4 dice en el versículo 1 que Dios, bueno, una voz le dice a Juan, el apóstol, le dice: sube, ¿sí? Y vamos a ver que el apóstol Juan va a subir al cielo, ¿sí? Y este es el simbolismo, y es lo que entiendo que se refiere al arrebatamiento. Así como Juan sube al cielo, entonces asimismo la iglesia va a subir al cielo. ¿Y por qué? Porque después de esto, desde el capítulo 4 en adelante, vamos a ver que la iglesia nunca más se vuelve a mencionar. Salió de escena. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Entonces, se interpreta que ya no se vuelve a hablar de la iglesia, porque la iglesia ya está, va a estar en el cielo, ya fue arrebatada. Por eso, en todo el tiempo de la tribulación, nunca se vuelve a hablar de la iglesia, ni que le escriba el mensaje a la iglesia, ni le escriba, nada de eso vuelve a aparecer. Creemos, y personalmente creo que es mi forma de interpretar Apocalipsis, que Dios en un abrir y cerrar de ojos nos arrebatará. Y vamos a estudiar hoy capítulo 4 y 5, donde vamos a ver varios argumentos que determinan y enseñan acerca del arrebatamiento. Entonces, hermanos, la pregunta: ¿están listos para el arrebatamiento? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo voy a pedirle el favor a dos hermanos que me colaboren leyendo Apocalipsis 4. Voy a pedirle el favor a mi hermana Paola. No sé
sé si pueda, no sé si estés en casa o no estés en casa. Si puedes, me lees Apocalipsis 4, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y después me ayuda, por favor, mi mamá, la pastora, desde el versículo 6 de Apocalipsis 4 hasta el 11. ¿Listos? Entonces, mi hermana Paola me puede ayudar con esa lectura. Pastor, es que voy manejando. Ah, sí, ahí puedes ir leyendo. No, mentiras. Mentiras, tranquila, no te preocupes. No hay ningún problema. Voy a pedirle el favor a la hermana Claudia Campo, a ver si de pronto tú me puedes ayudar del verso 1 al 5 de capítulo 4. Ok, ¿me escuchan ahí? Hasta el Sí. 5, ¿sí? Dice Sí, la hasta el adoración versículo 5. celestial. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Gracias, mi hermana. Ahora le pido el favor a la pastora, verso 6 hasta el 11. Amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Está el verso 11? Ah, ahí vamos en el 8. Sí. Perdón, hasta el verso 8 me dijeron. No, hasta el 11, pastor, hasta el final. ¿Hasta el 11? Sí, señora. Bueno, y dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Gracias, pastora. Gracias, hermana Claudia. Bueno, familia. Entonces, miren, este capítulo 4 es maravilloso. Es maravilloso. La forma como la interpretamos es de la siguiente forma. Dios, primero en el capítulo 2 y 3, está enviando un mensaje a través de los ángeles de las iglesias, que son los pastores, un mensaje para las iglesias, ¿cierto? Pero en el capítulo 4 ya no está haciendo mensajes en lo terrenal, sino que es todo una, y por eso en el capítulo 4 tiene un título que es Adoración Celestial. Todo lo que vemos aquí ya es una cuestión espiritual que está en los cielos, en el cielo. Entonces, por eso aquí vemos
trono, el trono en el cielo, uno sentado en el trono, unas expresiones semejantes a piedra de jaspe, de cornalina, que son piedras preciosas. Alrededor hay un trono, alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Sí? Entonces miren que todos estos símbolos son celestiales. Por eso capítulo 4 y capítulo 5 se interpreta como el arrebatamiento, porque ya es una revelación profética de lo que pasará en ese suceso del arrebatamiento. Miren qué bello, podemos saber qué va a pasar. De pronto algunos sabíamos solamente que en un abrir y cerrar de ojos, bueno, íbamos para allá. Pero miren que aquí Dios está permitiéndonos ver un poco más allá. ¿Sí? Una anotación importante. Estas palabras proféticas están un poco veladas o ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje se puede entender un poco, pero no lo podemos tener. Nadie puede tener la última palabra con respecto a estas profecías. El día que se cumplan, ahí es como se sabrá realmente cómo eran 100% el cumplimiento de estas profecías. Pero por ahora, por el simbolismo, y no es simplemente imaginarnos qué podrá significar un arcoíris, no, sino recordemos que todo este simbolismo tiene un contexto que es la iglesia del primer siglo. Y esa iglesia tenía entendimientos de todos estos símbolos porque todo esto está relacionado con el Antiguo Testamento. Entonces, estudiando el Antiguo Testamento podemos interpretar todos estos símbolos. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar con las interpretaciones. ¿Listo? Entonces, alisten hoja, cuaderno, porque aquí, entonces, les comparto anotaciones sobresalientes de este capítulo. Entonces, comenzamos. Dice que ya les comenté que el apóstol Juan sube al cielo y esto simboliza el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Y por qué ese título? Ese título de arrebatamiento viene de sus raíces de rapto, ¿sí? De subir. Entonces, esto tiene una connotación bíblica. Pero ahora, dice que cuando subió allá, dice que estaba en el espíritu y un trono, versículo 2, había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿A quién se está refiriendo ahí? Sencillamente a Dios, Dios Padre, que está sentado en el trono. ¿Sí? Ese es el simbolismo de Dios. Dice que el aspecto era a piedra de jaspe y cornalina. Estas son piedras preciosas, sencillamente. Entonces está hablando de que la apariencia del que estaba ahí sentado era deslumbrante, era precioso. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, ¿qué cosa importante puede ser esto? Cuando pensamos en el arco iris, ¿en qué parte de la Biblia pensamos? A ver, pensemos en el Antiguo Testamento. Nuestra mente va a irse a Génesis capítulo 6 al 9, el diluvio. ¿Se acuerdan? En ese tiempo aparece un arco iris. Cuando estudiemos Génesis, cuando empecemos a estudiar Génesis, entonces vamos a ir allá y vamos a estudiar. Pero básicamente el arco iris simbolizaba pacto, un pacto entre Dios y el hombre, en el que Dios prometió que no iba a volver a destruir al mundo con agua. ¿Sí? Básicamente. Entonces el arco iris simboliza un pacto. Entonces aquí, cuando dice que alrededor del trono está un arco iris, es un simbolismo donde en la presencia de Dios se va a recordar el pacto de misericordia que Dios tuvo con la humanidad y un pacto que prometió desde que estaba en los tiempos de Noé. Ahora, dice que este arco iris era semejante a la esmeralda. La esmeralda es una piedra de color verde y el verde simboliza esperanza. Entonces, esto habla de un pacto de esperanza. ¿Sí? Como cristianos podemos guardar la esperanza gloriosa del pacto que Dios nos hizo. ¿Sí? El pacto que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel, luego a través de Jesucristo, luego de Jesucristo transmitido a todos nosotros, un pacto, ahí hay un pacto, ¿sí? Entonces ese pacto de misericordia se recuerda aquí, a través de esa revelación. Verso 4 dice que alrededor del trono habían 24 tronos.
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La pregunta, ¿qué significarán esos 24 tronos? Hay varias interpretaciones, pero les voy a dar la que yo entiendo del texto. Y es que cuando yo pienso en el número 24, entonces yo pienso en dos grupitos que existieron en la historia de 12. ¿Les suena el número 12? Entonces, en Israel, ¿cuántas tribus habían? 12. Muy bien, 12 tribus. Entonces, lo que yo entiendo es que 12 tronos simbolizan o recuerdan las 12 tribus de Israel. Es el simbolismo de las 12 tribus. Y los otros 12 para completar 24. Entonces, nos acordamos de Jesús. ¿Cuántos discípulos escogió? 12. 12. Entonces, los apóstoles, no es que Pedro, Juan son los que van a estar sentados ahí, y Rubén, Leví, los líderes de las tribus, no, ellos no son los que van a estar ahí sentados. Esos 12 tronos representan a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles simbolizan la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está hablando de un lugar especial para Israel, el pueblo escogido que aceptó a Jesús, y la iglesia. Estos dos pueblos, Israel y la iglesia, se simbolizan en esos 24 tronos. Así que como iglesia, tú y yo tenemos la promesa de ser, no que vamos a tener un trono y que vamos a ser dioses, no. Estamos hablando de que vamos a poder ser copartícipes del reino de Dios. Y cuando leemos las cartas de Pablo, vemos cómo allí se escribe acerca de las bendiciones espirituales que tendremos. Y veremos, y ahí en el Nuevo Testamento vemos que Dios, y creo que por ahí ya lo hemos visto, que Dios promete coronas. ¿Se acuerdan por ahí en un mensaje de las iglesias? Que Dios promete coronas al que venza. Entonces, mire, tan hermoso. Este simbolismo de los 24 tronos lo interpreto como un simbolismo del pueblo de Israel y la iglesia allí. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿En la tierra? No, en el cielo, porque fue arrebatada. ¿Listos? Ahora, sigamos. Les comparto aquí pantalla para que puedan tomar sus apuntes. Entonces, 24 tronos representan la iglesia y representan Israel. Ahora, verso 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí aparece otra figura, 7 espíritus, los 7 espíritus. ¿Se acuerdan que eso de los 7 espíritus apareció por allá en el mensaje de las 7 iglesias? ¿Se acuerdan? Que hablaba de que el que pasa por entre los, el que anda con los espíritus, ¿se acuerdan los 7 espíritus? ¿Sí se acuerdan? Espero que se acuerden. Miren lo interesante, aquí ya no están en la tierra, ahora están en el cielo. Entonces todo esto confirma de que el arrebatamiento sucede, y va iglesia, y va los 7 espíritus de Dios, que como lo dijimos pueden representarse como los que aparecen en Isaías, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, etcétera, etcétera. Ya no están en la tierra, están en el cielo. Aquí lo dice Apocalipsis 4. Ahora, ¿qué más dice? Dice, delante del trono, vamos en el verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, aquí ahora aparece otra figura, los 4 seres vivientes. ¿Y eso qué representará? ¿Ustedes qué creen? Piensen un momento. Una cosa no es, no, acá de pronto algunos se pueden confundir y decir, yo me acuerdo que por allá en el libro de Daniel habían 4 figuras raras. Esas eran 4 bestias. Entonces eso no tiene ninguna relación. De pronto en 2 años, por allá cuando estudiemos el libro de Ezequiel, entonces cuando estudiemos el libro de Ezequiel, allá en capítulo 1 encontramos que Dios revela estos mismos 4 seres vivientes. Entonces cuando
la iglesia del primer siglo lee esto de los 4 seres vivientes, automáticamente ellos piensan, ¡ah! La promesa que apareció en el libro de Ezequiel. ¡Wow! Miren tan maravilloso. Es sencillo. Hay que estudiar. Hay que estudiar el Antiguo Testamento y ya se entiende el Nuevo Testamento, el Apocalipsis fácil. Ahora, hablemos un poquito de los 4 seres vivientes. A mí me encanta esa figura de los 4 seres vivientes. Voy a mostrarles aquí en la pantalla una foto. Aquí se puede ver este rectangular aquí que estoy señalando, donde se muestran 4 seres vivientes. Son muy fáciles de entender. Básicamente, el primero dice que tenía un rostro de león. Todos tenían alas, ¿sí? Dice que el primer ser viviente, bueno, voy a hacer primero las generalidades. Todos tenían alas y todos tenían ojos por dentro y por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Entonces, el primero tenía apariencia de león. Listo. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía apariencia de hombre, rostro de hombre. Y el cuarto como una águila. ¿Qué significará esto? Entonces, así como cuando estudiamos en Daniel, 4 bestias, y vimos que el león representaba a Babilonia, el oso representaba a los medos y los persas, etcétera, etcétera. Aquí también se puede entender de una manera muy sencilla. El león, el becerro, el hombre y el águila son 4 seres, 4 criaturas hechas por Dios, donde cada una tiene una autoridad. El león es una autoridad en los animales terrestres, en lo que son los animales de selva. El becerro simbolizará mansedumbre. Este no tiene autoridad, pero va a ser especial porque recordemos que por allá en Juan 1 dice que Jesús representa el Cordero de Dios. El simbolismo del becerro, cordero, muy importante. El hombre es la autoridad ante toda la creación. Y el águila es la autoridad de las aves. Entonces, ¿qué simboliza esto? Esto lo que simboliza es, los 4 seres vivientes son la representación de la creación en el cielo. Y esto es importante, hermanos, que tenemos que entender que Dios creó todo. Y por eso tenemos que cuidar, porque los animales tienen un honor delante de Dios. No al nivel del hombre, el hombre es superior, pero debe ser de una manera valiosa y digna cada ser de la creación. Entonces, aquí vemos que los 4 seres vivientes representan el dominio sobre la creación, el dominio de Dios sobre la creación. Ese es el simbolismo de los 4 seres vivientes. Porque cuando uno estudia más a fondo los 4 seres vivientes, se da cuenta que todos ellos están sujetos a Dios, y se mueven de acuerdo como el Espíritu los guía. Entonces, aquí en los apuntes ustedes pueden anotar 4 seres vivientes y a eso se representa como dominio sobre la tierra y otra palabra importante, evangelistas. Y vamos a ver por qué evangelistas. Por una parte, recordemos que estamos en el cielo, entonces en el cielo también se ve reflejada la creación. La creación. Por ahí la palabra de Dios dice que la creación gime, esperando el día de su liberación. Entonces, todo esto tiene una relación importante. Pero ¿por qué los evangelistas? El Zoom se va a cortar, entonces volvemos a conectarnos y ahí les cuento por qué los evangelistas. ¿Listos? Muy bien. Entonces seguimos. Algo que me gusta mucho es que está el león, el becerro, el hombre y el águila. 4 seres vivientes que simbolizan el dominio de Dios sobre las criaturas, sobre la creación. Pero hubieron 4 criaturas que estuvieron bajo el dominio de Dios. Y estos 4 hombres fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 hombres, Dios ejerció su dominio sobre ellos y el poder del Espíritu Santo los llevó a escribir 4 evangelios.
Entonces, para mí también estos cuatro seres vivientes representan o simbolizan a estos cuatro evangelistas. ¿Por qué? Mateo es representado en el león, porque Mateo, cuando escribe el Evangelio según San Mateo, él habla de Jesús como rey. Y ese es el simbolismo del león. Rey. Recordemos que los reyes, muchos reinados como el de Babilonia, simbolizaban a sus reyes con el león. El león es un símbolo de rey. Entonces Mateo habla de Jesús como rey. Marcos, el evangelista Marcos, en cambio, se va a enfocar especialmente en hablar de Jesús como siervo, el siervo incansable. Y ahí vamos a ver el cordero, el becerro, o también en Ezequiel se ve como el buey, ¿sí? ¿Que son qué? Son animales nobles, son animales de trabajo, son animales sufrientes y que son los que se preparan para el sacrificio. Y eso fue Jesús, el siervo incansable. Lucas, el evangelista Lucas, ¿a cuál de los tres representa? Representa al hombre. ¿Por qué el hombre? Porque Lucas va a hablar de Jesús, su énfasis en el evangelio va a ser Jesús como el hombre perfecto o el hijo del hombre, ¿sí? Que esto representa esto. Y Jesús, el hombre perfecto, sin santo, sin mancha, sin error, sin pecado. Jesús nunca pecó. Y el apóstol Juan se simbolizará con el águila, porque él habla de Jesús como el Hijo de Dios. Y el águila es un animal que representa alturas. Muchas veces se relaciona con la divinidad, con lo celestial. Entonces Juan va especialmente a escribir sobre Jesús como el Hijo de Dios. Entonces mire qué hermoso. A veces leemos los cuatro evangelios y a algunos nos puede parecer que es la repetición en uno y en el otro, la misma historia, pero no. Mateo habla de Jesús como rey. Marcos habla de Jesús como siervo. Lucas habla de Jesús como hombre. Y Juan habla de Jesús como el Hijo de Dios. León, cerro, hombre y águila. Entonces ahí están los cuatro seres vivientes maravillosos que representan el dominio de Dios sobre la creación. Ahora, sigamos leyendo. Después de los cuatro seres vivientes, dice, verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué concluimos con esto, hermanos? Que en el cielo vamos a adorar a Dios. Y desde aquí tenemos que desde ya entrenarnos en la adoración. Si a usted no le gusta adorar, si a usted no le gusta cantar, si a usted no le gusta orar, pues pregúntese si usted quiere ir al cielo. ¿Para qué va a ir allá a adorar si acá no le gusta adorar? Es un buen punto para reflexionar. Porque allá vamos a adorar a Dios. Allá vamos a orar con Dios, que es hablar con Dios. Si no le gusta orar, hermano, entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué quiere ir al cielo? Me explico. El propósito de ir al cielo no es escaparnos del infierno y tener todo un paraíso maravilloso para nosotros, ¿no? El ir al cielo se trata de Dios. Y aquí, capítulo 4, el énfasis es recordar que Dios está en el trono, sentado, es el rey y merece nuestra adoración. Y recordemos que la adoración es humillar nuestra vida. La forma física de simbolizar adoración es arrodillarnos. Por eso es que nos arrodillamos para orar, porque es una forma de decir con nuestra expresión física, decir, Dios, ante ti me humillo, me doblego porque tú eres rey y yo soy un siervo. Y por eso nos arrodillamos y adoramos y oramos con Dios. Por eso lo hacemos de rodillas. ¿Listos? Ahora, nos vamos para el capítulo 5. Aquí voy a pedir el favor a otros dos hermanos que me colaboren con la lectura. Quiero pedirle el favor a don Julio, si me puede ayudar con la lectura del capítulo 5, verso 1 hasta el verso 7. Y voy a pedirle el favor
a mi hermana Magnolia para que lea desde el capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el 14. Bueno, entonces capítulo 5, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hay hasta 14, ¿sí? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Esto está tremendo. Seguimos en el cielo viendo parte de lo que Dios permitió en esta revelación, abrir un poco el cielo y permitirnos ver un poquito de lo que allá hay, hermanos. Esto es maravilloso. No necesitamos más. No necesito ir hasta el cielo y volver en una revelación profética para maravillarme del cielo. Ya cuando empiezo a leer esto, me maravillo de lo que allá hay. Es precioso, precioso. Miren, comienza hablando, encontramos varias cositas, voy saltando cositas. En el verso 1, entonces habla de la mano derecha del que está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, aquí la pregunta es, ese rollo o ese libro escrito, que en su original no dice libro escrito, sino un rollo, ¿a qué se referirá? Dentro de 8 días vamos a detallar mejor este rollo. Pero básicamente hoy lo que les digo es, imagínense un rey. Un rey escribe un mensaje urgente que se requiere ser ejecutado inmediatamente. Se lo envía a su general que está en el campo de batalla y le escribe un mensaje
donde debe exigir que se desate la masiva fuerza del ejército que el general tiene bajo autoridad para ir en contra de los enemigos. Entonces este rey, un rey de cualquier país, empieza a escribir en ese rollo, el rollo que es un pergamino o libro. Es que acordémonos que estamos en el siglo I, ¿no? Allá no había un libro así empastado como el que tenemos hoy, ¿no? Allá los libros eran rollos, grandes rollos. Entonces, imagínense en el rey emitiendo su edicto. Empieza a escribir. Tiene un mensaje importante, pero es tan importante que los reyes tenían un sello, ellos tenían un anillo, y ese anillo era el sello real, ¿no? Y entonces ellos, con una tipo de cera especial del momento, se marcaba el rollo para que el rollo no lo abriera nadie, sino la persona que lo debía abrir, el general, ¿sí? La persona en autoridad. Pero este mensaje era tan importante que no tiene un sello real, tiene 7 sellos reales. O sea que esto habla de un mensaje muy, muy, muy importante. Y entonces es el rollo que tiene Dios en la mano, un rollo escrito por dentro y por fuera, o sea, es un mensaje extenso, con 7 sellos. Y recordemos que el 7 significa completo, ¿no? Entonces está sellado. Y dice que pregonó un ángel diciendo, ¿quién es digno de abrir? Y dice que nadie. Verso 3, nadie, no se encontró nadie digno. Mira, esta palabra es importantísima. Nadie fue encontrado digno. En el versículo 3 dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Se imaginan el poder que tendría ese libro que para ni poderlo mirar? Algunos dicen, bueno, ustedes solamente le adoran a Jesús, ¿por qué no le adoran a algo más? Solo, pero cuando yo leo la Biblia de pasta a pasta y cuando yo veo este versículo que dice que nadie se encontró. Entonces, ¿qué más dice? Lloraba. Juan empezó a llorar mucho porque no había quien lo pudiera abrir. Pero este era un lamento innecesario. Era innecesario. Pero miren lo que dice en el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. O sea, muchacho, no hay por qué llorar. Por eso este lamento fue un lamento innecesario. Dice, no llores. ¡Ay! Se encontró uno digno. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. ¿Sabes qué dice en estos 2 versículos? En estos 2 versículos está diciendo que nadie en el universo tiene la dignidad que tiene Jesús. Solo Jesús es digno. Solo Jesús se le adora a Dios Padre, que es el que está en el trono, y al león de la tribu de Judá. Son los dignos de adorar. Nada más. Nada más. La Biblia lo dice. ¿Y por qué es que Jesús es digno? Porque venció. Dice ahí. Él venció y es digno. ¿Y cómo venció Jesús? En una cruz. Acordémonos de esa cruz. Él murió en una cruz. Y cuando murió en esa cruz, resucitó al 3er día. Y tuvo el poder, porque dice que él venció la muerte y triunfó sobre el diablo. Y dice la Biblia que exhibió públicamente a los principados y a las potestades de maldad. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Hermanos, Jesucristo es digno de adorar. Es digno de ser adorado, de ser exaltado, el único digno. Y la Biblia dice que era el único digno de abrir el libro, el rollo, desatar los sellos y leerlos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios Padre escribe el edicto y su general, que va a ejecutar la orden,
es Jesús. La pregunta, ¿qué mensaje está escrito allí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero hoy les digo que quiero hablarles un poquito de por qué león de la tribu de Judá. Miren lo que dice ahí. Por una parte dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces, los judíos del siglo I, cuando leyeron esto, ¿qué pensaron? Génesis capítulo 49. En Génesis capítulo 49 encontramos al gran patriarca Jacob, que está a punto de morir, y entonces cuando él va a morir, llama a sus 12 hijos, los 12 cabezas que van a conformar las 12 tribus de Israel, Rubén, Judá, Benjamín, Leví, llama Simeón, Neftalí, llama a todos sus hijos y empieza a bendecir a cada uno. Pero cuando habla Judá, Judá tiene dos cosas. Una, el primogénito era Rubén, pero Rubén no se comportó de manera correcta y él perdió su primogenitura. Y en cambio de él, Jacob nombra a Judá como primogénito. ¡Wow! Y a Judá le dice cachorro de león. Y ahí hay una profecía de Judá en el tiempo de Jacob. Le prometió que de él vendría el Mesías. ¡Wow! Y cuando leemos la historia, sabemos que de Jacob viene por el lado de Judá la línea genealógica donde llegaríamos, pasaríamos por Rahab, por Ruth, y llegaríamos al rey David. El rey David viene de la tribu de Judá. Y por eso después dice, aquí en lo que estamos leyendo, dice la raíz de David. ¿Qué quiere decir la raíz? La simiente. ¿Se acuerdan en Génesis 3, la simiente de la mujer? La simiente de la mujer pasa por todas estas genealogías, llega hasta David, y David sigue teniendo hijos, y ahí sigue la genealogía, y adelante, José y María, ambos descendientes de la tribu de Judá, tendrán un hijo, y su hijo se llamará Jesús. Y Jesús por eso será el león de la tribu de Judá. Pero qué interesante, porque el león es fuerte, ¿cierto que sí? Pero miren lo que dice en el verso 6. En el verso 5 dice que el anciano dijo, he aquí que el león de la tribu de Judá. Pero en el verso 6 ya no habla del león. Miren lo que dice. Viene en medio 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Cómo así? Un cordero como inmolado. ¿Quién fue el cordero inmolado? ¿Quién fue el cordero de Dios? Jesús. Qué interesante. En el verso 5, el anciano le dice, viene el león. Pero en el versículo 6, cuando Juan voltea a mirar, no ve un león, ve un cordero sacrificado. ¿Por qué esta figura? De una manera práctica, miren esta foto. Esta foto me encanta. Y aquí vamos a entender por qué esta foto aparece en muchos lugares. Una foto donde se ve un león imponente y un cordero. Esta es la expresión perfecta de Jesús. El cordero simboliza que Jesús vino en su primer venida como siervo y entregó su vida en sacrificio. Pero el león representa su segunda venida, porque recordemos que el león que simboliza, rey. En el primero vino como un rey siervo sacrificado, humilde, como el cordero. Pero en su segunda venida va a venir como el león rugiente, como poderoso león de la tribu de Judá. Y él es el que va a ejecutar lo que aparece en el mensaje del rollo y de los sellos. Entonces, Jesús es el cordero y el león. Y esto es un simbolismo de que Jesús va a ser el juez en el tiempo final. Y dice, seguimos leyendo en el versículo 7, dice que este cordero inmolado tenía 7 cuernos. Los cuernos simbolizan autoridad, poder. Esto quiere decir que Jesús va a revelar un poder y una autoridad completa y total sobre todos. Y después dice que tenía 7 ojos. ¿Y los ojos para qué se usan? Para ver. Entonces, ese cordero, que es Jesús,
no solamente tiene una autoridad completa, sino que Él puede ver todo. ¿Qué quiere decir esto? Omnisciente. Jesús es, cuando hablamos de los cuernos, poder omnipotente, todopoderoso, y cuando hablamos de los 7 ojos, todo lo ve, o sea, omnisciente, todo lo conoce. Él puede saber lo que usted está pensando en este momento, hermanos. Él puede saber si usted, qué pensamientos tiene. Él puede saber antes de que usted hable qué va a decir. Jesús es impresionante, inexplicable, inentendible, pero maravilloso y digno de ser adorado. Y la Biblia sigue diciendo, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¡Wow! Jesús sí tuvo la autoridad, y aquí se confirma, para tomar ese mensaje. Y después dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que estamos hablando de la creación. O sea, aquí lo que está diciendo es, cuando Jesús tomó el libro, toda la creación, y ahora dice los 24 ancianos, entonces no solo toda la creación, sino el pueblo de Israel escogido, no todo Israel, sino el que escogió, el que aceptó, el que vivió por la fe, el que aceptó al Mesías. Esos son, y la iglesia, toda la creación, Israel e iglesia, se postran delante del Cordero. Aquí entendemos que nadie es grande, el único grande es el Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto simplemente se remonta al tabernáculo. Allí había un altar de incienso donde el sumo sacerdote colocaba especies aromáticas en el altar del incienso, era un altar cuadradito, alto, y allí ponía unos inciensos, unas especias que eran unas plantas específicas ordenadas por Dios, que cuando se quemaban generaban un humo fragante. En nuestro contexto de ejemplo práctico, el eucalipto. Coge uno el eucalipto y le prende fuego y eso bota un aroma. Esa era la idea del incienso. Unas plantas, pero muy especiales, mucho mejores, obviamente, se quemaban y ese aroma subía ante la presencia de Dios y simbolizaba la oración que subía a Dios. Eso es lo que está simplemente recordando acá. El altar, el incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, la alegría, tu oración llega a Dios. Llega a Dios. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. En el capítulo 6 vamos a ver que esos sellos se van a abrir y lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero miren, ¿por qué él es digno? Versículo 9, porque tú fuiste inmolado. Hermanos, esto es básico, esto es matemática básica. El único que murió en la cruz por nosotros fue Jesús. Por eso es el único digno de toda la adoración y de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Y con su sangre, la sangre de Jesús es la única que nos redimió para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Entonces no solo está la creación, no solo está Israel y la iglesia, no solamente está el Cordero y Dios, me falta aquí uno, la creación, sino que también está, vemos más adelante, en el verso 11, muchos ángeles. Entonces ahora no solamente habla de lo que estuvo aquí en la tierra, sino también habla de los seres espirituales, ángeles, arcángeles, serafines. Y miremos que aquí aprendemos. Dice, ¿qué hicieron los ángeles alrededor del trono? Y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Entonces, hay un alto. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos iglesia, Israel, tenemos ángeles, que son todos los seres espirituales, tenemos la creación, y tenemos ahora también millones de millones que están hablando de todos los gentiles, que son los no israelitas, que llegaron a la salvación en el tiempo de la tribulación. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos elementos hay? Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7. 7. ¿Qué simboliza esto? Sencillamente que Jesús es digno de recibir la autoridad completa. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Con esto termino, hermanos. El único que se adora es a Dios que está en el trono y al Cordero, el león de la tribu de Judá. Porque ni siquiera los ángeles son dignos de ser adorados. Porque la Biblia dice que los ángeles adoran a Dios. Y en otros contextos y en otras historias vemos que cuando se arrodillaban a adorar a los ángeles les decían, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, hermanos, ¿quién es digno de la alabanza? Jesús. Y de eso se trata capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Aquí les comparto para que puedan terminar sus apuntes. Lo que acabamos de ver en el capítulo 5 es el Cordero y el León representan a Jesús como juez, los 7 cuernos que representan el poder, los 7 ojos que representan la omnisciencia o que él lo ve todo, la mano derecha simboliza poder y los seres celestiales que hace referencia a todo lo espiritual. Todo, hermano. Yo quiero que diga eso conmigo desde allá de su casa. No importa si prende el micrófono o no, pero quiero que digas desde allá, todo adora a Dios. Todo adora a Dios. Todos Dios. Y todos adoran al Cordero. Todos adoran al Cordero. Así es. Así es, hermanos. Entonces, aplicación. Hoy nos quedó 9 minuticos para que ustedes tomen unos minuticos ahí y escriban su aplicación de capítulo 4 y 5. Ay, no les pregunté, mis hermanos, si han hecho la tarea de su listado de cositas, pero voy a aprovechar. Uno que se quiera animar a ver si hizo lista de objetos, de cosas, en el capítulo 4 o en el 5. Si fue uno de los capítulos, no hay problema. Puede ser uno de los dos, o si lo hizo de los dos, también lo puede hacer. ¿Quién se anima? A ver. Bueno. Listo, entonces va don Julio primero y luego va la pastora Estela. Bueno, en el capítulo 4, la adoración celestial, que hay espíritu, 24 ancianos, 7 espíritus de Dios, 4 seres vivientes con ojos delante y atrás. Primer ser viviente semejante al león, segundo un becerro, tercero rostro como hombre, cuarto semejante a un águila volando. Todos tenían 6 alas y por delante. Santo, santo, bueno, y aquí coloqué santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Aquí en lugares quietos, en objetos, trompeta, puerta, trono, piedra de jaspe, arcoíris, esmeralda, 24 tronos, corona de oro, relámpagos, truenos y voces, 7 lámparas, mar de vidrio. Y en palabras coloqué jaspe. ¿La buscó? Es sí, una roca sedimentaria, suave, que utiliza para ornamentación o como ornamentación o como qué, o como gema. Ah, como gema. Wow, qué genial. Muy bien, don Julio, muchísimas gracias. Bien, Bueno. muy bien. Pastora Estela, su turno. Bueno, en personajes tengo espíritus, 24 ancianos, 7 espíritus de Dios y 4 seres vivientes.
En objetos tengo puerta, trompeta, trono, piedra de jaspe, esmeralda, arco iris, tronos, 24, vestidos, ropas blancas, coronas de oro, 7 lámparas de fuego. En lugares está el cielo, el mar de vidrio. En animales, león, becerro y águila. Y en palabras desconocidas tengo cornalina, que es una piedra preciosa roja y como amarillenta, muy translúcida. Y en latín, carneum, que significa hecho de carne o alusivo a su color, que es el color de la piedra. Ok, muy bien, familia, excelente. Me gusta que estén haciendo sus tareas. Sigamos haciendo las tareas que el que hace la tarea aprende el doble, se los prometo, se los aseguro. Vamos a tomar unos minuticos que nos quedan para la aplicación. ¿Listos? Entonces, escriban ahí su aplicación. No sé si alcanzaremos a compartirlas, de pronto compartamos por ahí una, pero tomen unos 3 minuticos y pregúntenle a Dios, Dios, de esto que aprendimos hoy, ¿qué necesito aplicar para mi vida? ¿Sí? ¿Qué puedo aplicar para mi vida? ¿Qué me falta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Listo? Y ya coloca tu aplicación. Y ya seguimos. 3 minutos. Bueno, veo por ahí una manito levantada. Sí, adelante, puedes compartir tu aplicación mientras que los demás siguen juiciosos. Bueno, para mí la aplicación real de estos 2 capítulos es, o que lo que más me quedaba en mi corazón es que somos y seremos adoradores de Dios hoy y por los siglos de los siglos. Amén, muy bien, muy bien. Buena aplicación. Gracias, pastora. Los demás pueden seguir tomando su tiempo. Ahí todavía, ahí queda un tiempito.
Bueno, vamos a mirar si de pronto alguien más tiene alguna aplicación para compartirnos. Quedan 3 minuticos de Zoom. Entonces, a ver cuántos alcanzan a compartir su aplicación. Bueno, yo más que una aplicación fue como una oración. Escribí, Señor, abre mis ojos para poder ver cuán grande eres tú. Tuya es la autoridad, solo tú eres digno de alabar. No hay nada que se escape de tus ojos o de tu conocimiento. Me doy cuenta cuán pequeña soy y cuán grande privilegio tengo al ser tu hija y al poder conocerte. Solo espero el momento para estar contigo en la eternidad y poder adorarte por siempre. Amén. Qué hermosa oración. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder aplicar la palabra a nuestra propia vida. Muy bien. Una última aplicación antes de irnos. A ver, ¿alguien se anima? El pastor, bueno, el corazón es de, no, es un corazoncito. Un corazoncito. Listo, familia. Entonces vamos a ir terminando ahí, siendo las 8:20 de la noche. El pastor. No, pero te quería decir algo para despedirse. Muy bien. Esto fue Tu Amor en Letras, mis hermanos. Dios me los bendiga. No me queda más que dejarles esta imagen para antojarlos. ¿Qué viene dentro de 8 días? Tan, 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 tan. Ahí está, mis hermanos. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Dios me los bendiga y leamos Apocalipsis 6. Y si pueden hasta el 8, genial. Un abrazo grande, Dios me los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones, chao. Chao, bendiciones. Abracito. Bendiciones, familia. Feliz noche. Pues,